Démosle gloria. Si puedes exaltarle, cántale a Dios con júbilo. Vamos a darle a Dios ese honor que merece. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, vamos, dígalo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Vamos, declárelo. Damos gloria a su nombre. A ti Jesús, dígalo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Decláralo. Levante su voz y cántele al Señor ahí donde está. Damos gloria a su nombre porque Él es poderoso. Aleluya. Él es el único digno. Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es Cristo. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios, gracias a Dios porque podemos cantarle y exaltarle y darle gloria, como dice la palabra. Sabemos que en Él tenemos salvación, en Él tenemos vida,
Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y también es el gozo de nuestro corazón. Así es que alegrémonos siempre y démosle a Dios esa gloria y esa honra que Él merece. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Regocíjate en su nombre, regocíjate en su presencia, porque Él nos dio la victoria. Gracias a Dios que tenemos ahora esa libertad, el poder y la autoridad para vencer cualquier adversidad. Sabemos que Dios es el que va adelante de nosotros peleando batallas. Él es el poderoso, fuerte y temible. Y ese nombre
es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Así es que exáltale y gózate. Ahí en tu casa, alégrate, haz una fiesta, porque Cristo vive para siempre. Vamos a regocijarnos. Santo es mi Dios, nombre santo es. Santo es mi Dios, Jehová de los ejércitos, el fuerte y vencedor. Jehová de los ejércitos, Él es mi Señor. Santo es mi Dios, nombre santo es. Santo es mi Dios, Jehová de los ejércitos, el fuerte y vencedor. Jehová de los ejércitos, Él es mi Señor. Y pelearé la batalla en mi Dios, y gritaré la victoria del Señor. Pues en el nombre del Cordero soy más que vencedor. Y pelearé la batalla en mi Dios, y gritaré, dígalo, la victoria del Señor. Pues en el nombre del Cordero soy más que vencedor. Aleluya. Él nos dio la victoria, iglesia. Alégrate. Santo es mi Dios, nombre santo es. Santo es mi Dios, Jehová de los ejércitos, el fuerte y vencedor. Jehová de los ejércitos, Él es mi Señor. Nombre santo es. Santo es mi Dios, nombre santo es. Santo es mi Dios, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Él es mi Señor. Y pelearé la batalla en mi Dios, y gritaré la victoria del Señor. Pues en el nombre del Cordero soy más que vencedor. La batalla en mi Dios, y gritaré la victoria del Señor. Pues en el nombre del Cordero soy más que vencedor. En el nombre del Cordero soy más que vencedor. Aleluya. Gózate en el Señor, porque en su nombre somos más que vencedores, como dice la palabra, en Cristo Jesús. Y nos alegramos porque Él nos dio el gozo, la libertad y la alegría para cantar salmos a su nombre. Alégrate. Regocíjate en el Rey. Él es Rey de Reyes. Gloria de alegría me surgió, con gozo y con pandero danzaré.
sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Así es que alégrate, que Él te hizo libre y te dio la victoria. Señor es mi rey, mi todo. Señor es mi luz, Él es mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Y si puedes danzar en donde estás, gózate. Él es el Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Él es el Rey, Él es nuestro Señor, el que nos ha dado la libertad y nos ha dado la alegría y el gozo. Y dice la palabra que solamente por Él es que nosotros podemos llegar al trono de la gracia. Si no es a través de Jesús, nosotros no podemos llegar a la presencia del Padre. ¿Y quién diría que un día nosotros estaríamos aquí cantando, adorando y alabando al Señor? En aquel tiempo, tal vez cuando estábamos lejos sin Jesús, no pensábamos ni siquiera el poder acercarnos a su presencia para cantarle o exaltar a su nombre. Pero hoy que estamos aquí ha sido por esa gran misericordia de Dios. Gracias a Jesús, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Hoy podemos decir que somos libres. Que regocíjate en su presencia. Y tienes libertad, gózate. Gracias, Jesús. Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor. ¿Quién lo diría?
un grito de victoria. ¿Quién lo diría? Cantaría en tu casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Y yo abrazaría tu gloria, Señor. ¿Quién, dígalo, lo diría? Y yo cantaría en tu casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Y yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, pues lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Lo hago solo para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Solamente para Cristo. Si es que gózate. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, pues lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, decláralo, delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti. Que no entiendan, que me digan que estoy loco. Lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Lo hago solo para ti. Bendito es su nombre. Bendito es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes ahí donde estás. Regocíjate en su presencia, porque en verdad esa palabra se ha cumplido. ¿Quién pensaría que un día iba a estar delante del Señor dándole gloria? Cuando estábamos muertos, como dice la Escritura, nuestros delitos y pecados, lo único que pensábamos era hacer todo lo contrario, menos venir a la presencia de Dios. Y hoy estamos aquí. Nunca nos imaginamos que podríamos llegar al trono de la gracia, podemos estar ahí delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la misericordia, esa es la gracia, es ahí la muestra de amor y de bondad que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Así es que regocíjate porque Él es bueno. Y deja que Dios toque tu corazón, que Dios llene tu vida con su presencia, que Él te llene con su gracia y con su amor. Pero es necesario, dice la palabra, que nosotros dejemos nuestro orgullo, que quitemos de nuestro corazón las cosas que a Él no le agradan, que hagamos su voluntad y vivamos siempre conforme a los mandamientos que Jesús nos ha dejado. Si queremos ver la gloria del Señor en nuestras vidas, necesitamos humillar nuestro corazón.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dígale una vez más. Yo hoy quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo hoy quiero más de ti. Si puedes cantar y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Una vez más, dígale al Señor. Yo hoy quiero más de ti y quiero habitar en tu presencia. Dígalo. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
es estar delante de tu presencia. Cada día, cada mañana, Señor, que tú nos permites venir. Cada instante, Señor, en el cual podemos llegar. Sabemos que es con un propósito. La finalidad es darte gloria, exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Toca el corazón de tu pueblo, Señor, y permite, Señor, que sean llenados. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Dígalo. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo cuanto tengo, es solamente del Señor. ¿A quién más podemos ir? Sí, Jesús. quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Y gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada una de las familias que están aquí reunidas. Gracias por su vida, porque sé que eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias, bendito Dios, por esa bendición que tú nos has mostrado y nos has dado en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, qué bendición poder cantar, poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, en verdad, el que tenemos, que podamos acercarnos a ese trono de bendiciones y saber que el Señor está esperando a sus hijos. Dios en su palabra nos dice claramente que Él lo que desea, la voluntad que Él tiene en su corazón es que ninguno de nosotros nos perdamos, que ningún hombre se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de nuestra necesidad que tenemos de Jesús. Tenemos una necesidad de buscarle, tenemos necesidad de tener esa provisión de su Espíritu, para que nuestra vida sea fortalecida en los momentos difíciles, para que nuestra vida pueda ser restaurada, porque dice la Escritura que antes de conocer a Jesús estábamos en la inmundicia del pecado, estábamos en la muerte eterna, pero hoy que tenemos la vida, gracias a Jesús, debemos permanecer pegados a Él, porque dice la Escritura que debemos llevar mucho fruto y debemos seguir adelante y avanzar y pasar por las pruebas y las adversidades que podamos estar viviendo en esta tierra, pero tenemos también
también una esperanza de saber que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cada vez que tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú llegas delante del Señor, tienes que venir con fe, creyendo que Dios es un Dios galardonador de aquellos que le buscan. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. Entonces, cada vez que tú te acerques al trono de la gracia, tienes que creer que Dios tendrá una respuesta a tu necesidad. Tienes que creer que Dios tiene una palabra para tu vida, que tiene la dirección y la guianza que tú necesitas para que no te pierdas. Por eso debemos estar constantemente hablando con Dios a través de la oración y recibiendo también el mensaje a través de su palabra. De esta manera podemos estar conectados por medio del Espíritu del Señor, por medio del Espíritu Santo, y estar siempre dependiendo de esa fuerza del poder que Dios nos da. Así es que deja que Dios te guíe, deja que Dios sea quien dirija tus pasos, porque en estos días que estamos viviendo adversidades o situaciones que traen incertidumbre al pueblo, que traen incertidumbre a la iglesia, no debemos olvidar las promesas y la palabra. En el libro de los Salmos, es más, busque por favor allá el Salmo 23. En el libro de los Salmos, cuando vemos aquel varón llamado David, aquel siervo del Señor que tenía un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Este hombre sabía que en Dios solamente tenía seguridad. Este varón tuvo adversidades y tuvo problemas, igual que nosotros, igual que cualquier ser humano en esta tierra. Ese hombre tuvo persecución, tuvo necesidad también económica, hambre. Menciona la Biblia que él estuvo en el desierto también cuando querían matarlo, querían destruir su vida. Él tuvo que huir, y la gente que le seguía allá en la cueva de Adulam, dice la Escritura, era gente que estaba amargada de espíritu, gente que tenía problemas, y que en lugar de poder ayudar a David, él tenía que ver la forma de cómo sacarlos adelante. Entonces, si no aprendemos a depender de Dios 100%, cualquier prueba o cualquier adversidad que venga a esta tierra, no la podremos soportar, no la podremos tolerar o no podremos resistirla. Es necesario que nosotros depositemos nuestra confianza y nuestra seguridad siempre en el Señor. Que nosotros no hagamos las cosas de acuerdo a nuestra manera, sino siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso trae una garantía. Hay una garantía de que todo lo que hagamos va a salir bien. Si nosotros confiamos en el Señor y ponemos nuestros caminos en las manos de Dios, todo lo que hagamos va a ser prosperado, dice la palabra. Entonces, tú necesitas depender 100% de Dios. Pero depender 100% de Dios es dejar ya nuestras ideas, es dejar nuestros conocimientos inclusive, porque muchas veces anteponemos el criterio, anteponemos nuestras preparaciones o nuestro conocimiento terrenal que tenemos, y eso impide que la fe pueda obrar o que la fe esté accionando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo habló con el apóstol Pablo, había en Pablo una forma de ser. Él tenía orgullo, él siempre fue un hombre soberbio, por eso de ahí el nombre. Él era Saúl, ¿sí? Él era Saúl de Tarso o Saulo de Tarso, como dice la traducción Reina Valera. Ese hombre, o ese nombre más bien, significa el que sobrepasa, el que está arriba de. Entonces, en él había orgullo y había altivez en ese varón. Pero cuando vino a Jesús, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús le cambió el nombre a Pablo. Ya no es ahora Saulo, sino ahora le pone el nombre de Pablo. Y Pablo significa pequeño. Entonces, de ser el que sobresalía, de ser aquel que sobrepasaba, ahora es aquel hombre que es el más pequeño. Pablo significa pequeño. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de esa palabra o a través de la vida de estos siervos? Nos enseña que nosotros no podemos hacer las cosas si no estamos pegados a Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, separados de mí, nada podréis hacer. Y muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es buscar la forma de solucionar nuestros problemas y los conflictos que tenemos día a día, pero no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino lo hacemos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Queremos seguir viviendo
de acuerdo a nuestro criterio. Y entonces nos olvidamos de buscar a Dios y nos sentimos tan seguros, nos sentimos tan propios, tan independientes de realizar las tareas y las cosas que a nosotros se nos hacen más fáciles y prácticas. Y cuando viene un problema y un conflicto a nuestra vida, buscamos la solución siempre de acuerdo a nuestras ideas y no buscamos la solución de acuerdo al plan perfecto de Dios. Entonces, nosotros necesitamos dejar que Dios sea quien guíe nuestros pasos, que Dios sea el que nos diga qué debemos hacer. Porque si estamos viviendo momentos de adversidad, nota las circunstancias de una persona que tiene problemas. Una persona que tiene problemas no tiene tal vez la claridad en sus pensamientos para tomar decisiones sabias. Cuando una persona está agobiada tal vez por una depresión, por un problema que no ha podido resolver, que ya le ha sido una carga, un fastidio en su vida, llega un momento que esa persona se cierra las posibilidades de tomar decisiones correctas y salir adelante. Hay mucha gente que por más que se esfuerce y por más que trate de salir a flote, no lo logra porque ya no tiene tal vez esa fuerza. Su debilidad es tal que no tiene ni siquiera la motivación para poder enfrentarse a la adversidad o al problema que está viviendo. Entonces es ahí donde Jesús nos enseña que nosotros separados de Él nada podremos hacer. Nosotros no podemos solucionar nuestros conflictos por nuestra propia voluntad. Sabemos que estamos apartados para la gloria del Señor y como tal también el Señor tendrá cuidado de nosotros y Él sabrá qué hacer con nosotros. Por eso si en tu vida hay desesperanza, si en tu vida hay aflicción, si en tu vida hay problemas, la mejor solución no es andar preguntando en el mundo cómo hacerle, ni andar viendo allá afuera a ver quién te tiende la mano o quién puede ayudarte a salir de esa situación. Lo que tú tienes que hacer es buscar a Jesús. Lo que tú tienes que hacer es venir a Cristo, pero eso es lo que nosotros no queremos hacer. Y nota que buscar a Cristo es de la manera más sencilla y más fácil, pero para nosotros es tan imposible cuando no queremos hacerlo. Venir a Jesús es tan simple como venir y decirle: Señor, yo no puedo solucionar mis problemas, yo no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Es reconocer que yo necesito de su fuerza, necesito de su poder para poder vivir de manera correcta en esta tierra. Pero si no estoy buscándole, es porque yo no quiero. Jesús siempre ha estado ahí esperándonos para que nosotros vayamos a Él. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces en lugar de buscar a Dios, lo que hacemos es buscar primeramente a la gente que nos está rodeando, la gente más cercana, las soluciones allá afuera en el mundo, con la sociedad, con el sistema que esta tierra o este mundo está trayendo, la sociedad está implantando, y ahí buscamos la solución a nuestros problemas. Y mucha gente se refugia en vicios, se refugia en adicciones que a la larga le están trayendo más conflictos a su vida. Y entonces un problema lo lleva a otro problema y después otro problema y termina perdido porque no ha buscado el camino correcto. Y entonces el camino correcto se llama Jesucristo. Solo en Él tenemos salvación y tenemos vida. Por eso, iglesia, es importante que nosotros humillemos nuestro corazón. Entonces, para venir a Jesús necesitamos humillar nuestro corazón. A Pablo, al apóstol Pablo, se le dijo: bástate mi gracia. Jesús le dijo: bástate mi gracia. O sea, no te debe bastar todas las cosas que tú puedas tener o poseer. No te debe bastar la solución que el mundo te da, sino te debe bastar la gracia de Jesús. Porque dice la palabra que en la debilidad de cada uno de nosotros es ahí donde el poder de Dios se va a perfeccionar. Nota esto, que entre más bajo nosotros estemos, entre más humillados estemos, más grande va a ser el poder de Dios operando en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, necesitamos entender que no podemos seguir sentados en el trono de orgullo y de altivez de nuestra vida. Sé que nos hemos esforzado tal vez en nuestro día a día y hemos logrado muchas cosas, muchos objetivos, propósitos,
Pero nada de eso sirve en el momento que usted necesite ayuda. Usted necesita de Dios, porque las soluciones perfectas y sabias, el único que las puede proveer es el Señor. Nota que hoy en día en estas adversidades, la gente, aunque tenga dinero, aunque tenga conocimientos, aunque tenga todos los contactos y los recursos humanos y materiales, se sale de control la situación y no pueden solucionarlo si no dependen de Dios. Es importante entender eso. La voluntad de Dios es que el hombre reconozca que solamente en Cristo Jesús hay salvación y hay vida. Esa es la voluntad. Pero nosotros como seres humanos nos hemos llenado de orgullo y nos hemos perdido y nos hemos ido por todos los caminos, menos buscando el camino correcto, que es Jesús. Entonces, cuando tú tengas problemas y tengas adversidades, antes de salir corriendo a buscar ayuda en el mundo, lo que tú tienes que hacer es humillar tu corazón delante de Dios. Y tienes que entregarte al Señor y Dios te mostrará qué hacer. Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aprender a vivir dependiendo 100% de Dios. Porque si estás en Cristo, ¿qué te faltará? Si estás en Dios, ¿qué te faltará? Por eso dice el Salmo 23, busca por favor en la Biblia, vamos a meditar en ese Salmo una y otra vez. Hemos leído esta palabra, ¿cuánta gente no se la sabe de memoria? ¿Cuánta gente la recita y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Pero aquí hay un detalle, y esto siempre lo he hablado en la iglesia y más en estos días. Pareciera que un domingo se predica esta palabra y al día siguiente ya se les olvidó el significado. Ya se les olvidó qué es lo que significa que Dios sea tu pastor. Cuando dice este hombre llamado David, cuando dice el salmista acá, Jehová es mi pastor, él está afirmando que el único que guía los pasos de su vida es Jehová de los ejércitos. Pero es ahí donde nosotros, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás dejando que Dios pastoree tu vida? Y el pastorear la vida no es venir y preguntarle a Dios para esperar una respuesta de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. Pastorear es guiar a una persona por el camino correcto o por el camino donde el pastor quiera llevarnos. En este caso, el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, dejó dicho en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor no está para empujarte, ni tampoco está para estarte correteando a ver si tú quieres obedecer o a ver si tú quieres hacer la voluntad del mandamiento, sino que el pastor está para guiarte. El pastor va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Entonces, cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él en primer lugar está reconociendo que él no toma decisiones de acuerdo a su propia voluntad, sino las decisiones las toma de acuerdo al que va delante de él. ¿Y quién es el que va delante de él? Es Jehová de los ejércitos. Entonces, si Jehová de los ejércitos se mueve, yo me moveré en la dirección que él se mueve. Si el Señor se va a la derecha, yo iré a la derecha. Si el Señor a la izquierda, yo iré a la izquierda. Eso es depender 100% de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces como iglesia, nosotros no queremos seguir los pasos de Jesús. Y si vemos que Él se va a la derecha, yo me quiero ir a la izquierda porque tal vez yo no estoy de acuerdo con lo que el Señor quiere. O tal vez yo no estoy de acuerdo con lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra. Y es ahí el conflicto que nosotros tenemos. No dejamos que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos seguir siendo fuertes cuando nosotros no lo somos. Queremos seguir siendo sabios cuando nosotros no lo somos. Queremos seguir siendo muy inteligentes y hábiles para tomar decisiones cuando nosotros no lo somos. Hay un momento en el cual tú tienes que reconocer y tienes que aceptar que la única salida es mirando al cielo. La única salida es buscando la gloria de Dios y la única salida para tus problemas es estar agarrado del Señor y dejar que Dios te lleve de la mano por el camino correcto.
Leíamos en esta semana en los devocionales cómo es que el Señor se ha diseñado, dice la Escritura, esto está ya en Isaías, donde dice la palabra que el Señor se diseñó una calzada llamada santidad. Y nota lo que dice la Escritura, que en ese camino de santidad, el Señor mismo nos lleva de la mano para que ninguno se pierda. Y dice con estas palabras: y cualquiera que sea torpe, y por más torpe que sea, no se va a extraviar, dice el Señor. O sea, la garantía que tenemos que cuando el Señor va guiando nuestra vida, nunca habrá falla. Esa es la verdad. Dios nunca se equivoca. Pero ¿por qué nosotros siempre nos equivocamos al tomar decisiones y por qué siempre tenemos fracasos? Porque no dejamos que Dios nos guíe. Si en tu vida estás fracasando y tenemos esa constante de estar fallando y no saber qué hacer, es porque tú no te has dejado pastorear por Dios. Cuando tú te dejes pastorear por Dios, cuando dejes que el Señor guíe tu vida, entonces vas a tener la garantía de nunca equivocarte. Y sí, me atrevo a decir eso. Nunca equivocarte, porque Dios nunca se equivoca. Cuando una persona hace en verdad esa voluntad de Dios, la garantía que va a tener es que siempre habrá bendición en ti. Siempre tendrás bendición. Por eso dice la Escritura que todo lo que haga prosperará. Ese varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sienta en silla de escarnecedores. Nota, no está en consejo de malos. Esto lo dice, búsquelo, Salmo 1. Rápidamente, y vamos a regresar al Salmo 23. Búsquelo ahí en su Biblia. Salmo 1, dice la Escritura: bienaventurado, dice la palabra, el varón, el hombre. Dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, que tú no te dejas guiar por lo que la gente que no conoce a Dios te está diciendo que hagas. Mucha gente se siente sabia en su propia opinión y te da consejo. Por ejemplo, hemos visto muchos casos donde la gente necesita resolver un conflicto familiar, conflicto familiar. Se están peleando los esposos, se están divorciando y ahí hay conflictos. Y resulta que por ahí una persona llegó y le dice: mira, yo que tú haría esto, mira, tú hazle aquí, tú hazle allá, tú hazle de esta manera. Y la gente está tan acostumbrada a escuchar ese consejo porque tal vez es una amistad, tal vez es alguien que conoce de mucho tiempo. Pero hay algo que debes analizar. La persona que te está dando el consejo es una persona sabia y entendida. Es una persona que es temerosa de Dios, porque si es temerosa de Dios, tiene que tener una característica: hablar siempre palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces dejamos que el consejo de una persona equivocada, por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La gente que no tiene a Cristo se considera gente impía, gente mala, como dice la palabra, porque no quiere hacer lo bueno. Entonces esas personas se sienten sabias muchas veces en su propia opinión. Entonces vas con el consejero matrimonial, ¿verdad? Y resulta que el consejero matrimonial es divorciado. Y entonces te dice el divorciado, ¿verdad? Mira, hazle de esta manera. Para tener un buen matrimonio, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y por qué no lo aplicaste tú? O vas con el psicólogo, ¿verdad? Y allá llegas con el psicólogo y el psicólogo te quiere ayudar a salir de la adicción, por ejemplo, que la persona tiene, y esa persona pues resulta que fuma y por ahí tiene otros vicios y no los deja. ¿Cómo o de qué manera podemos nosotros recibir una palabra que pueda ayudarme a mi vida cuando la otra persona ni siquiera la ha vivido? Por eso cuando nosotros estamos escuchando el consejo de los malos, no puede haber bendición en nuestras vidas. Pero cuando tú escuchas el consejo de Dios, por eso cuando David decía: Jehová es mi pastor, él estaba entendido que todo lo que hablara Dios y todo lo que dijera Dios era perfecto. Y lo que Dios dijera, eso es lo que se tenía que hacer. Y entonces tenía la garantía de estar seguro. Cuando tú tengas esa seguridad, es porque tú le has creído a Dios. Entonces tú tienes que creerle y tienes que creer en su palabra. No puedes dejarte llevar por el consejo de aquellos que no tienen temor de Dios, de aquellos que no están obedeciendo la palabra. Y ese es el error de muchos de nosotros. A pesar de estar en la iglesia, mucha gente no está acostumbrada a escuchar el consejo del Señor. Lo que quiere es escuchar el consejo del mundo. Dice Isaías 30, ay de aquellos hijos
Ay de aquellos hijos que se apartan para pedir consejo y no de mí. Para cubrirse, dice, con cubierta que no es de mi espíritu. Y lo único que están haciendo es añadir pecado a su pecado. Entonces lo que Jesús quiere es que tú te dejes guiar. Esa es la palabra, déjate llevar por el camino de bendición. Yo te voy a preguntar, ¿estás satisfecho con la vida que llevas? ¿Estás satisfecho con todas las adversidades y conflictos que día a día estás viviendo? Si andar en el camino del Señor también trae sus propios afanes y sus propias luchas y batallas, imagínate estar sin Cristo. Entonces mucha gente que no está en Cristo está padeciendo y viene tan cargado, tan desgastado en la vida, pero no quiere seguir a Jesús, quiere seguir escuchando el consejo de los malos. Y dice entonces el salmista, el mismo varón que está hablando en el Salmo 23, dice acá, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Dios, dice que medita de día y de noche. Entonces, si usted quiere ver bendición en su vida, la clave y la receta para que todo el tiempo usted esté tranquilo, gozoso, alegre y también usted sea prosperado en todo lo que haga. Y prosperar, te voy a aclarar algo, no es tener dinero en el banco. Prosperar no es tener muchos carros y muchas casas. Prosperar no es tener bienes. Cuando hablamos de prosperar, es salir adelante. La palabra próspero es el que avanza, nada más. De ahí, en todas las áreas tienes que prosperar, por lógica. Si tú venías de un estilo de vida y cuando vienes a Cristo, Cristo hace que prosperes en tu camino. O sea, que salgas de la condición en la que estás y puedas avanzar más adelante. Esa es la palabra prosperidad. Entonces, cuando una persona es próspera, es que no se quedó estancada, como decimos coloquialmente, no se quedó en el hoyo o en el estanque de sus problemas, sino que salió adelante, salió victorioso, avanzó. Eso es prosperar. Entonces, cuando tú te dejas guiar por el Señor, cuando dejas que el Señor sea quien te aconseje, entonces esa palabra lo que va a producir en ti es fe. Y entonces la fe va a permitir que tú sigas adelante y avances y no te quedes estancado en el problema. Pero nota que muchas veces la gente se quiere seguir quedando estancada y quiere seguir atada ahí y está ahí de melancólico y está deprimido y está angustiado en su mismo problema. Y entonces mientras haya gente que le esté apapachando y le esté aconsejando de manera equivocada, la persona no va a avanzar y va a seguir metida en el problema. Y es que me estoy divorciando. Ay, sí, manita, tienes razón, déjalo, búscate otro. Porque ese hombre es malo. En lugar de hacer ver los errores, porque cuando hay problemas en el matrimonio, de una vez te aclaro, los problemas del matrimonio no son problemas de una persona, son de dos. Para que haya pleitos en un hogar, tiene que haber dos personas, a menos que una persona esté loca y solito se pelee con él mismo. Pero si hay dos personas, se arma el conflicto. Entonces, uno es bravucón y la otra es bien pasiva y con un espíritu afable, como dice la Biblia, tranquilitas, ¿verdad? No contestan. O viceversa. Entonces, los conflictos son de dos, pero no falta quien le dice o le da por su lado a la persona, le dice, mira, si de esta manera puede salir adelante, y ahí lo deja en su conflicto y no le ayuda a salir en verdad del problema. Las personas que se divorcian, por lo regular es porque no supieron arreglar su conflicto. Si hubieran sabido arreglar el conflicto en su matrimonio, no se hubieran divorciado. Pero cuando no tuvieron la capacidad de resolver el problema, por eso se divorciaron. Por eso las parejas se separan, porque no tienen la capacidad de resolver esos conflictos. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es escuchar la voz de Dios para que podamos entonces solucionar los conflictos y salgamos adelante. Porque si no, es un cuento de no acabar y estar todo el tiempo estancado en el mismo problema. Entonces, de la misma manera, en cualquier área de tu vida, la gente que no ha sido sanada, hay gente que tiene problemas de sanidad y todo el tiempo está batallando con las enfermedades. Nota, hay gente así que todo el tiempo, si no es una gripa, ya es un dolor de cabeza, si no ya son las riumas, si no ya es, no sé de dónde sacan tantas enfermedades.
Parece que compraron por allá un libro de medicina y se conocieron todos los padeceres del ser humano y entonces quieren tener todas las enfermedades y apenas se van curando de una, ya vino otra y ya viene aquella. ¿Por qué no vemos sanidad en el cuerpo? Porque la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Hay palabra del Señor tan sencilla de escuchar, pero nosotros no la queremos oír. ¿Cómo salir de esas enfermedades? Primero, cambia tu estilo de vida. La mayor parte de las enfermedades son por tus hábitos alimenticios, tu estilo de vida que llevas. Hay mucha gente que tiene problemas del corazón, que tiene problemas de circulación, que tiene problemas, pero la pregunta sería, oye, ¿estás descansando bien? ¿Estás comiendo de manera correcta? Pero comer no es llenarte, no es comer y ya se me quitó el hambre, sino comer bien es comer como Dios dice. Originalmente Dios le dejó al hombre un estilo de alimentación que a nosotros ya se nos olvidó, inclusive hasta para los animales. En el libro de Génesis, la Biblia no menciona que el ser humano tenía que comer carne. En el libro de Génesis, cuando el hombre fue creado, comía de los frutos y comía de toda hierba. Pero la carne llegó después de la muerte, cuando ya hubo pecado, entonces ya pudieron matar animales y comían carne. Pero originalmente no era así. Entonces, lo que menos quiere comer el ser humano hoy en día son las cosas que Dios creó para que nuestro cuerpo esté alimentado. Es lo que menos quiere comer. Entonces, lo que quiere hacer es quitarle la vida a otro animal y entonces comérselo. Y no come una parte, sino quiere comerse muchas. Y entonces, de esa manera, la gente en sus estilos de vida, en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos de su día a día, de cómo vive, ¿sí?, ahí está trayendo muchas enfermedades a su cuerpo. Entonces, si nosotros obedecemos lo que dice la palabra, si escuchamos el consejo de Dios, vamos a salir adelante. Eso es prosperar. Por eso dice el Salmo 1. Bienaventurado ese varón que no está escuchando el consejo de los malos, ni tampoco se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche, dice la palabra. En la ley de Dios medita de día y de noche. Entonces, si meditáramos en la palabra, ¿cuántos problemas ya se hubieran resuelto si usted tan solo hubiera escuchado lo que Dios dice? Pero a usted le gusta andar dando vueltas y círculos viciosos en su vida porque no quiere escuchar lo que Dios dice. Usted quiere escuchar lo que dicen las noticias, usted quiere escuchar lo que dice la ciencia, usted quiere escuchar lo que dice el ser humano, lo que dicen la gente, las personas. Usted quiere escuchar lo que dice su corazón, lo que dice su mente, pero no quiere escuchar lo que Dios dice. Entonces, cuando usted escuche lo que Dios dice, cuando usted escuche la palabra del Señor, usted se va a dejar guiar por Dios y entonces el Señor lo va a llevar de bendición en bendición. Pero si usted no quiere dejar que el Señor hable a su vida y usted no quiere escuchar esa palabra, usted va a seguir batallando. Por eso, ese hombre bienaventurado que medita en la ley de Dios, que es la palabra, en la ley de Dios hay que meditar de día y de noche. ¿Por qué me va mal en la vida? Porque la Biblia dice que tú debías haber hecho esto y hiciste todo lo contrario. Tú tenías que haber tomado esta decisión porque la palabra de Dios dice eso, pero tú te fuiste por un camino equivocado. Entonces, si te has preguntado por qué pasan cosas en tu vida, el clásico, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué solo yo? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿O por qué todo el tiempo me va mal? ¿O por qué todo el tiempo tengo problemas y aflicciones? ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla. Porque no has querido escuchar la voz de Dios. Dios en sus caminos siempre nos ha tratado de llevar a la bendición, pero nosotros no hemos querido llegar a la bendición. Las bendiciones de Dios llegan en automático en la medida que tú obedeces la palabra. Pero si no obedeces la palabra, la bendición no llega. Entonces dice acá de esta manera, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces el varón que escucha la voz de Dios, la persona que escucha el consejo del Señor, que se deja pastorear por Dios, esa persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice la Escritura. O sea que tendrá vida, no estará seco. Entonces será un árbol frondoso, un árbol bendecido, tendrás fuerza. Pero si estás en un desierto y tú anhelas un poco de agua,
¿Qué va a pasar con tu vida si tú no aprendes a depender de Dios? Dice entonces acá, este árbol da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y subraya esa palabra, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces, si tú tienes un conflicto y una aflicción, porque no estamos exentos, ahora entiende eso, no es lo mismo estar padeciendo en nuestra maldad y en nuestros pecados a tener aflicciones cuando ya estamos en Jesús. No se comparan. Si bien es cierto, en el camino del Señor tenemos luchas, pero nunca se van a hacer comparables con las de allá afuera. Tenemos luchas, pero siempre tenemos una solución y siempre hay una fortaleza. Lo malo es que cuando están sin Cristo hay problemas y no hay solución a ese problema. O no tienen cómo salir adelante porque son tantos los problemas que tienen que ya no saben por dónde empezar. Esa es la realidad de una persona que no tiene a Cristo. Pero cuando tú estás en Cristo y vienen las aflicciones, lo único que te queda hacer es seguir agarrado de Dios y Dios mismo te va a llevar. Lo que tenemos que hacer es esperar, tener paciencia y seguir adelante. El Señor sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Pero cuando no tienes a Cristo, ya no sabes para dónde. Por eso mucha gente se desespera y mucha gente termina quitándose la vida inclusive. Se quita la vida porque no encontró solución a su problema. Hay gente que se metió en los vicios y hoy está perdido porque no encontró solución a su problema. Hay gente que está amargada de espíritu porque no encontró solución a su problema. ¿Cuánta gente se está perdiendo de esa manera? Porque no quiso venir a Jesús. ¿Cuánta gente no salió adelante? Porque no vino a Jesús. Pero cuando tú estás en Cristo, dice la Escritura, tú vas a prosperar. Ahora, si tú quieres la prosperidad en tu vida, tú lo que necesitas hacer es agarrarte de la mano de Dios y dejar que el Señor te guíe. Eso es ser un pastor, una persona que te guía. Ese es el pastor. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, Él nos está guiando todo el tiempo. Nos está diciendo qué camino tomar, qué decisiones tomar también y realizar en nuestra vida, qué acciones para que nuestra vida sea bendecida. Pero muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, tú necesitas aprender que si Dios no te pastorea, si Dios no te está guiando, no tienes esperanza. En estos días que estamos viviendo situaciones, ¿a quién vas a recurrir? ¿A quién vas a recurrir si tienes un conflicto económico, si tienes un conflicto espiritual, si tienes un conflicto de salud, si tienes un conflicto emocional, un problema en tu vida? ¿Qué vas a hacer si no tienes a Jesús? ¿A quién vas a recurrir? El mundo no te va a dar la solución. Nota que la gente se muere y la gente se está muriendo. Aunque estén en el mejor hospital y aunque haya especialistas, simplemente si no hay cura, si no hay una vacuna, un remedio para esa enfermedad, la gente se muere. Pero ¿qué pasa si tienes a Cristo? Usted me dirá, pero también los cristianos se mueren. Hay algo que tienes que aprender, que no es lo mismo morir sin Cristo a morir con Cristo. Sí, también los cristianos morimos, terrenalmente morimos. Pero hay algo que vale más que la vida del cuerpo, que es tu alma. No es lo mismo morir físicamente y estar muerto también con el alma, a morir físicamente y tener viva el alma. El alma es lo que Jesús vino a redimir. Ahora, si Dios quiere que nos levantemos, será por la voluntad del Señor, pero te aseguro algo, que tienes más posibilidades de vivir cuando estás en Cristo que cuando estás en el mundo. Hay más posibilidades de estar vivo aquí en la presencia de Dios que allá afuera en el mundo. Nota que la mayor parte de las tragedias, si hablamos en una estadística, vamos a hablar humanamente. Si revisamos las estadísticas de la gente que perece, de la gente que muere, nos vamos a dar cuenta que hay más posibilidades de morir estando sin Cristo, porque la gente está en el mundo, que de la gente que está en Cristo. Entonces, hay más posibilidades de morir cuando vienes saliendo de una fiesta, cuando fuiste a la reunión por allá de amigos, que cuando vas a la reunión de la iglesia. Hay más posibilidades de morir estando en una cantina que estando en una iglesia. Hay más posibilidades de morir estando allá afuera que estando en tu casa. Que sí,
Hay muerte también en la casa. Sí, pero hay más posibilidades de morir si no tienes a Cristo que cuando lo tienes a Él. Analiza las estadísticas. Cuando tienes a Cristo tienes esperanza. Y si tu cuerpo tiene que morir, también tienes esperanza. Ese cuerpo va a resucitar un día, porque esa es la fe, si tú has creído en el Señor. Muchos dirán, es que eso son locuras. Bueno, también son locuras drogarse. También es locura beber alcohol. También es locura andar con hombres y mujeres y no saber quién es su marido. También es locura andar tomando decisiones sin saber para dónde vas en la vida. Eso también es locura. Pero qué bendita locura el tener a Cristo. Porque esta bendita locura te saca de apuros. La otra no. La otra lo que hace es condenar tu vida y destruirla. Entonces, nosotros necesitamos ser sabios y entender que sin Cristo no podremos vivir. Entonces, por eso decía David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando tienes ya el problema y la circunstancia difícil en tu vida, y tú tienes ahora a Dios y Dios está de tu lado y el Señor es el que guía tus pasos, ¿de qué te preocupas? David decía, Él es mi pastor y nada me faltará. Nota, él estaba viviendo momentos de angustia, momentos difíciles. Lo querían matar, amenazaron su vida. Él salió huyendo. Pero en esa huida, el Señor siempre estuvo con él. Y cuando no tuvo que comer, el Señor proveyó alimento para él. Cuando no tuvo fuerza, el Señor proveyó la fuerza. Cuando no tuvo esperanza, el Señor proveyó esperanza. Y entonces en el Salmo 23 hay un secreto y hay una revelación que ya la he explicado una y otra vez en la iglesia, pero no está de más porque hay gente que no la ha escuchado. Y dice acá que entonces si nosotros dejamos que Dios guíe nuestros pasos todos los días, no solo cuando tienes problemas, todos los días de tu vida, tienes la garantía de que nada te faltará. Y cuando dice nada, es nada. La gente hoy en día lo único que piensa es en el dinero. Pero cuando dice nada me faltará, también incluye ahí paz, gozo, alegría, salud. ¿Cuántos quieren salud? Porque hay gente que tiene dinero pero no tiene salud. ¿Le vendo? ¿Le vendo salud? ¿Dónde la venden? No se vende. La salud no se vende ni se compra. ¿Entiende eso? No hay negocios, ¿verdad? Que tú no llegas allá al centro comercial. Oiga, me da por favor 200 pesos de salud. Tengo 1,000 pesos aquí para pagar mi salud. No, eso no se vende. Ni en los hospitales te venden salud. No te la venden. No se vende la salud. La salud es una bendición propia de cada uno de los seres humanos, que de la única forma de obtenerla es cuando nosotros obedecemos a Dios. Si cuidas el templo del Espíritu Santo, la salud estará en tu vida. Porque el Espíritu de Dios vivifica el cuerpo. Entonces la salud está ahí en la medida que tú haces lo que Dios dice. Si tú no te desordenas en la vida, no tendrás problema. Pero si te desordenas, todo el tiempo vas a estar batallando. Entonces dice aquí, nada te faltará. Si Él es tu pastor, nada te faltará. Hoy mucha gente está afligida, tal vez lo corrieron del empleo, tal vez no le alcanza, porque ahorita los negocios muchos están cerrados, pero es aquí donde tienes que aprender. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Siempre tendrás comida, tendrás vestido. Yo siempre le he dicho a la iglesia, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién ya se murió de hambre? Tienes una garantía que en el Señor no te vas a morir de hambre. Estando en Cristo, de hambre no te mueres. Te vas a morir por desobediente, por rebelde, pero no de hambre. O sea, cuando tú estás sin Cristo, tienes más riesgo de morirte. Cuando estás en Cristo, ni de hambre te vas a morir. No, el Señor proveerá para ti y siempre te dará lo que tú necesitas. Es que me hace falta, como dicen las mujeres, no tengo que ponerme, pero desnudas no están. O sea, sí tienen ropa, que no les guste la misma es otra cosa. Pero Dios te ha bendecido y te ha dado siempre todo lo que tú necesitas. Siempre dará una provisión. Si Dios bendice también al impío y también al injusto, cuanto más va a bendecir a los hijos de Dios, a los que son verdaderamente sus hijos. Si la gente mala también prospera, cuanto más la gente que cree en el Señor. Entonces, cuando tú dejas que Dios te pastoree, tú te vas a dar cuenta que la bendición de Dios, dice la Escritura, que no añade tristeza.
El impío prospera, sí, pero no le dura el gozo. Prosperan porque tranzan. Pero ¿cuánto van a durar así? Al final, ¿dónde va a estar su alma el día que muera? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a alegrar con sus bienes? ¿Se va a gozar de todo lo que tiene? No. Se andan escondiendo, no tienen paz, andan de aquí para allá. En cambio, los hijos de Dios no tendrán dinero guardado en el banco, no tendrás a lo mejor tus ahorros ahí, pero tienes una seguridad de que donde quiera que vayas y donde quiera que estés, el Señor siempre estará contigo y que Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. No habrá día que tú no veas la mano de Dios en tu vida. Por eso, mira, y aunque tu refrigerador esté vacío, ¿qué tienes que hacer? Ora a Dios. Cuando veas, van a tocar a tu puerta y va a llegar la bendición a tu vida. El Señor obra de una o de otra manera. Te van a hablar por teléfono y te van a decir, oye, sabía que no tenías trabajo. Hey, aquí hay un negocio, aquí hay un ingreso para tu vida. Dios obra de una multiforme gracia. Dice la Escritura que esa multiforme gracia se va a manifestar en cada uno de nosotros como Él quiere. Pero Él siempre tiene una solución a cada uno de nuestros problemas. Entonces, nosotros debemos aprender que si no estamos escuchando la guianza de nuestro pastor, en este caso es Dios, si no estamos escuchando la guianza de nuestro pastor, nuestra vida todo el tiempo va a estar necesitada. Todo el tiempo necesito, cuando no tienes a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo ya no necesitarás nada, porque nada te faltará. Y entonces podrás estar metido en el desierto y podrás estar metido en esta pandemia y vienen cosas más difíciles, hermano. Tiempos de tribulación y angustia como nunca antes ha habido en la tierra. Pero gloria a Dios por los que han creído del Señor, porque ellos tendrán siempre una esperanza y tendrán solución a cada uno de esos conflictos. Luego dice acá, confortará mi alma. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En los lugares de delicados pastos. Y entonces los delicados pastos, ya les he explicado, que no son pastos abundantes. No es el jardín de tu casa. No es el jardín central o el parque recreativo. No. Él está hablando de lugar de delicados pastos. Cuando una persona está viviendo en la aflicción, en el momento difícil, y suponiendo, no tienes alimento y estás batallando porque no hay comida en tu casa y dices, Señor, yo sé que tú me proveerás, y tú oras a Dios, ¿sí? Date cuenta qué significan los pastos delicados. Los delicados pastos no significa que van a llenar tu despensa o que van a llegar y te van a llenar el refrigerador. Significa que el día que tú tienes hambre, ese día tú vas a comer. Significa que ese día habrá provisión para ti. Para el día siguiente Dios sabrá qué hacer. Pero el día que tú necesitas, en ese día llegará lo justo y lo necesario para que tú vivas. Pero date cuenta, no te sobró, pero no te faltó. No tuviste para guardar, pero tampoco tuviste necesidad. Dios te dio lo que tú necesitabas. Entonces, cuando dice David acá, entendamos el escenario en el cual David estaba escribiendo este salmo. Entendamos que el pueblo de Israel se le asignó una tierra donde fluye leche y miel, y ahí va la noticia admirable. Y entonces la gente se imagina la tierra donde fluye leche y miel, un paraíso terrenal donde hay árboles de todo tipo y vegetación por donde le busquen, flora y fauna de todo abundante. No, hermanos. La tierra donde fluye leche y miel era la tierra de Canaán y era una tierra desértica. Montes áridos. Era un lugar seco. Pero no quiere decir que esa tierra no sea bendecida o no sea bendita. Es la tierra bendita que Dios le dio a su pueblo. Solo faltaba hacer que produzca la leche y la miel. Pero de que produce. Y date cuenta que Israel habita en un lugar desértico. Israel está en un desierto. Entonces David, cuando escribió este salmo,
Todavía no existía Tel Aviv, es una ciudad de mucho lujo, y Jerusalén, la nueva Jerusalén moderna de estos tiempos, no aquella que va a venir, la nueva moderna, hablando en los tiempos del hombre, no la nueva Jerusalén que va a descender, perdón, porque luego se confunde, ¿verdad? Pero bueno, la ciudad moderna de Jerusalén que está hoy en día no se compara con la ciudad que había en aquellos años cuando David escribió el Salmo 23. Y entonces en esos lugares lo que más había era tierra y polvo por donde quiera. En el desierto lo que más abunda es calor y polvo, arena del desierto, rocas, montes áridos, pero pastos verdes no, porque si no ya no fuera desierto. Pastos verdes en otros ambientes naturales, pero no en el desierto. Entonces, en el desierto hay sequedad, en el momento de la prueba, la aflicción, hay necesidad, hay sequedad. Pero cuando estamos en Cristo, nada de eso te va a atormentar. Tú vas a tener paz y vas a tener tranquilidad, porque Dios hará que venga la bendición y la provisión para tu vida en el momento que lo necesitas. Y entonces decía David, el Señor me hará descansar, dice acá, Él me va a llevar a lugares de delicados pastos, ahí me hará descansar en esos lugares de delicados pastos. Y entonces la gente de la iglesia siempre se imagina un colchón de pastos. No, hermanos, el colchón de pasto no existe. Hoy tú puedes ir al jardín de tu comunidad, allá en el municipio, en el parque central o en el jardín público, y te puedes ir a acostar al pastito. Eso es pasto abundante, pero no delicados. Los delicados pastos es el brote de aquel pasto que apenas viene saliendo. Un brote tan delicado que si le da el sol, se seca. Por eso entiende la palabra, delicados pastos. Pastos que apenas están brotando porque a tantito a lo mejor le tocó un poquito de sombra de una peña que por ahí estaba pegando ahí la sombra en ese rincón. Y en ese rincón brotó ese poco de pasto. Pero para una oveja en el desierto, ese pasto es un manjar. Es como cuando llegan a tu casa, no tienes comida y te invitan a comer una sopa caldosa, un plato de frijoles. Y muchos dirán, frijoles, ni que fuera yo qué. Hermano, cuando se tiene hambre, ¿eso es un qué? Un manjar, hermano. Por eso nosotros debemos aprender a vivir en abundancia y en escasez. Debemos estar entrenados para todo. Hermanos, no todo el tiempo hay abundancia, a veces también hay sequedad. Y entonces, esos lugares de dedicados pastos, lo que David está diciendo es el lugar perfecto y preciso que yo necesito cuando tengo hambre. O sea, tal vez tú estás anhelando tener tu refrigerador lleno, pero alguien vino y te regaló una bolsa de arroz. Es que Dios te envió esos delicados pastos y tienes que aprender a administrarlo, porque no vas a hacer un banquete e invitar a toda la colonia. Vas a tener que aprender a administrarlos, porque ese brote de pastos es tan delicado que se puede secar. Pero hay una garantía: no te faltará alimento. Entonces, ese brote no sale en abundancia. Es un poquito aquí, un poquito allá, pero es necesario y suficiente para que vivas. Entonces, cuando David dice esto, debemos entender la revelación. Y luego dice también acá: me estás llevando por esos lugares y junto a aguas de reposo me pastorearás. Y entonces, esto es algo que a la gente le he enseñado, a la iglesia. Hermanos, entiendan esto. Aguas de reposo no son manantiales y tampoco son ríos de aguas abundantes. Aguas de reposo son aguas de reposo. ¿Qué son aguas de reposo? Es que la gente se imagina, es que Dios me va a llevar por el lugar verdoso, puros pastos verdes. Hermano, también a la oveja le hace daño comer tanto verde. La oveja también tiene que comer de vez en cuando seco, hermano. Y es más seco que verde. Entendamos también el estilo de vida de una oveja. La oveja no puede estar comiendo verde y verde, se infla, hermano. Entonces a usted no le pueden estar dando puro pasto verde. Le van a dar brotes de pasto delicados, pero necesarios para que vivas. Número 2. Las aguas de reposo
es la provisión exacta que tú necesitas cuando estás en medio del desierto. Y entonces en medio del desierto tú quieres encontrarte un manantial de agua cristalina que corre y fluye el agua. Ya no es desierto. El desierto ya no sería desierto si hubiese ríos con aguas abundantes y cristalinas. Ya no. ¿O quieres encontrar una laguna con peces y unas palmeras y esas son las aguas de reposo? No, las aguas de reposo son aguas estancadas, hermano. Aguas de reposo son aguas que no fluyen, que no corren, hermano. Pero cuando llovió, hicieron un charquito ahí junto a la peña y ese charquito te sirve para que tú bebas de las aguas. Entonces, hermano, imagínate el escenario. Estás en el desierto y lo que necesitas es beber agua. No estás pidiendo de marca ni tampoco purificada. Tú lo que necesitas es beber ¿qué? Agua. Entonces, el agua que te provean, cualquier agua que te provean, es bendición. Esa es la bendición de Dios. Entonces, entendamos que el prosperar no es abundancia de bienes. Prosperar es salir adelante. Entonces, si esos delicados pastos me son necesarios para que yo no muera de hambre, esos delicados pastos van a ser provistos en ese momento para que yo pueda pasar la prueba del desierto. Las aguas de reposo es el agua suficiente y necesaria para que yo beba y no me deshidrate, aunque el agua esté verde y llena de moho o lama o no sé cómo le llamen. Pero de que bebes, bebes. ¿O qué prefieres? ¿Morirte de sed y quedarte en el desierto? ¿O beber esa agua y seguir adelante? Dios lo que te está diciendo es que Él dará siempre una salida en medio de tu necesidad. Nada más que a veces la salida no es como nosotros la queremos o como nosotros pensamos. La provisión no es como nosotros la diseñamos, sino como Dios ha querido. Pero de que salva tu vida, la salva. Y de que te saca adelante, te saca adelante. Pero tienes que aprender a discernir cuándo son las bendiciones de Dios o cuándo llegaron a tu vida. Entonces la gente está esperando, Señor, mándame de comer, mándame de comer. Y resulta que tiene comida. Nada más que la comida es un pan duro que tenía ahí guardado. La comida es algo que a lo mejor tenías guardado en el refrigerador, pero como no te gusta comer recalentado. Y te das cuenta que cuando sacas el recalentado, tienes más que si hubieras ido a comprar comida nueva. Es que, hermanos, tenemos que ser sabios. De que Dios te va a ayudar a salir del desierto, te va a ayudar a salir del desierto. Entonces vas caminando, no has bebido agua, no has comido, y entonces ahí es en el desierto donde Dios proveerá lo que tú necesitas. Pero lógico, en el desierto pues no hay McDonald's y no hay pizzerías y no vas a llegar a comer al mejor restaurante ahí. Ahí vas a comer de acuerdo a lo que haya. Y si se atravesaba por ahí un saltamontes, el saltamontes es tu alimento. ¿Entiende? En el desierto no hay ríos para que te metas a bañar y aquí me voy a refrescar un rato, pero hay agua suficiente para que no te deshidrates. En el desierto Dios proveerá lo que tú necesitas. Entonces es ahí, iglesia, donde necesitamos tener el oído atento a la voz de Dios, porque una palabra que Dios nos dé es la palabra precisa para que salgamos adelante en nuestros conflictos, nuestra vida. Pero si nosotros no escuchamos esa palabra, la menospreciamos porque no está de acuerdo a nuestro deseo, de acuerdo a lo que yo quiero oír, es ahí donde mucha gente sigue batallando. Fuiste caminando por el desierto, viste el charquito de agua, te estás muriendo de agua, de sed, y lo ignoraste y te seguiste adelante pensando que más adelante ibas a encontrar un río, y resulta que nunca encontraste el río, pero dejaste pasar el charco verde que estaba ahí atrás. Y ese charco verde era tu provisión en el desierto. Entonces, qué palabras tan preciosas las de David cuando dice acá: en lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Él me está guiando en ese momento difícil junto a las aguas de reposo. Me va a llevar. Mira, la bendición viene gradualmente, hermano. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, Dios no te pondrá en lo mucho. ¿Para qué quieres tanta agua? Entonces la gente en el desierto quisiera un poco de agua para beber. Hoy usted tiene agua en su casa y ¿qué hace? La tira, la desperdicia.
Entonces Dios no te puede dar algo que tú no puedes administrar. Entonces tú tienes que aprender a ser fiel a Dios en cualquier circunstancia. Y Dios conoce tu corazón y sabe lo que hay verdaderamente en ti cuando tú has sido fiel. Y entonces el Señor te va a dar más. David no todo el tiempo se quedó a vivir en el desierto. Nota que después ya no vivía en el desierto, ya no estaba esperando que brotaran los pastos delicados. Después ya tenía manjares en la mesa. Después ya tenía provisión y todo lo que necesitara. Él tenía, es más, inclusive él mismo dice, mejor casa. Si hablamos terrenalmente, que la casa de Dios. Mejor casa. Y entonces él ya no estuvo huyendo, ya no se dormía en la cueva de Adulán, ya no estaba ya perseguido, ya no, ahora él era el rey, ahora él mandaba, él gobernaba, él tenía la autoridad y tenía todos los bienes. Si hablamos económicamente, ahora ya no padecía. Pero primero tuvo que pasar por el desierto. Si no somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Y es ahí donde usted necesita depender de Dios y tiene que aprender. Hoy usted está batallando y quiere ser bendecido, quiere salir adelante de ese problema. Escuche la voz de Dios, déjese guiar y tiene una garantía. Nada le faltará, nada le faltará. Habrá siempre bendición. Pero no es porque usted lo declare, ni porque usted lo decrete como muchos dicen por ahí. Es que declara sobre tu vida bendición. No, la bendición no viene si tú no obedeces. Tú podrás declarar y estar decretando en tu vida bendición. Hermano, te vas a pasar 20, 30 años así y nunca vas a ver la bendición de Dios. Porque mucha gente no prospera. La prosperidad llega en la medida que usted obedece a Dios. Si no obedece a Dios, no hay prosperidad. Entonces, hágale caso a Dios. ¿Tienes un problema? En el matrimonio, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema de salud, tienes un problema económico, ¿qué dice Dios? Es que mi hijo está batallando y es que no sé qué hacer con mi hijo porque no me obedece, ya no sé, lo voy a dar en adopción porque ese hijo me salió malo. Hermano, ¿esa es la solución? ¿Por qué no mejor hace lo que Dios dice? La voz de Dios es más sabia y dice esto: corrige a tu hijo, agarra la vara, dale la medida, dale la corrección, dale la dirección que necesita. Tú necesitas instruir al niño en el camino. Quieres que tu hijo se porte bien, pero no le dices que no haga eso. Yo he visto a padres que ven a los hijos que hacen lo que quieren y no les llaman la atención, no les dicen, hey, por lo menos por el bien suyo, ya, ¿qué esperar, verdad? Que por el bien de los demás, o porque están en casa ajena, o porque, no, por lo menos por el bien suyo de su hijo. No corras porque te vas a lastimar si te llegas a caer, o aquí no es lugar para correr. No, déjelo que corra, que haga lo que quiera, que ande como cabrita y montés brincando de aquí para allá. Después viene el accidente y a quién le echamos la culpa y a quién le decimos, oye, ¿cómo se pudo haber evitado eso? No queremos escuchar la voz de Dios. Es que mi hijo me salió mal. Tú no lo corregiste, tú no lo instruiste. Enséñale a hacer lo bueno. Cuidadito y te veo tomando. Y tú, pero ve por mi caguama. No fumes. Y tú fumas. Entonces necesitamos ser coherentes. Escucha la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, no sabrás cómo salir adelante. Cuando tú obedeces al buen pastor, cuando obedeces a Cristo, nada te faltará. Nada te faltará. Y entonces pueden venir adversidades, pandemias, crisis, tribulaciones. Venga lo que venga, hermano. ¿Qué te faltará? Nada. Si hoy tu salud está mermada, hazle caso a Dios. Obedece. Primero, dice, llama a los ancianos y únjanle con aceite. Y si hubiera pecados, esos pecados serán perdonados y ese enfermo sanará. Pero hay que quitar las cargas. Muchas enfermedades vienen del corazón también. Y no porque tu corazón no funcione. Estoy hablando de las emociones. La amargura trae artritis, hermano. Dolor de cabeza. Cansancio, sueño. Pero no, yo estoy bien feliz pero amargado. Hay gente que se ríe mucho. Bien contento. Carcajada se ríe. Pero dentro de su corazón trae dolor. Porque no perdonó al abuelito que murió hace 200 años. Y sigue todavía con ese recuerdo. Hoy precisamente mucha gente está llorando porque trae ahí dolor.
Es que mi mamá ya no está. Es que mi mamá ya... cuando estuvo, ¿por qué no la amaste? ¿Por qué no la honraste? Cuando está en vida, ¿por qué no le... No es el 10 de mayo, perdón, voy a hacer un paréntesis. No es el 10 de mayo cuando tú debes celebrar a tu madre y a tu padre. No, no es el 10 de mayo. Es que el 10 de mayo no es un día que Dios dejó en su palabra. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No, es que mi mamá es todo. ¿Y el papá? Honra a padre y madre para que te vaya bien. Y honrar, híjole, ya es cuestión de otro tema, otra predicación. Pero honrar no es ir a visitarlos y decirles, ya vine y ya me voy. Honrar es pagar con justo pago por todo lo que ellos te han dado. Y una de las formas como le pagas a tus padres es cuando tú no le llevas problemas. Ahí van el 10 de mayo, le llevas carga, le llevas, según un regalo, le llevas un presente, pero cuando ya te vas, ahí nos vemos, le dejaste los trastes sucios, ya nada más fuiste a contarle tus penas y tus problemas. Es que fíjate que mi esposo ya quién sabe qué, mi esposa ya quién sabe qué cuánto, y en lugar de darle una satisfacción, le llevan cargas. Entonces, eso no es honrar. Honrar es todos los días de tu vida. No es solamente un día de celebración. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas fiel a sus mandamientos, y honrar es ver por ellos. Llegará un día que tus padres ya no podrán salir adelante, que tus padres ya no podrán sostenerse, que tus padres ya no podrán estar bien. Y entonces, ¿qué vas a hacer por ellos? Tienes que ayudarlos. Ahí está la amargura de mucha gente. Se murió la mamá, se murió el papá. Pero cuando estuvieron en vida, el papá, la mamá te decía, no hagas esto, no hagas aquello, mira, hijo, hija, quiero que esto, quiero aquello, y nunca obedeciste. Ya se murió y ahora sí a llorar, papá, mamá, ahora sí ya te voy a obedecer. Ahora sí ya le llevas flores. Las flores no las está viendo, ni las está oliendo. No, mejor llévale satisfacción. Dale lo que le puedes dar, pero no problemas. Gracias, porque yo sé que Dios está obrando en el corazón de muchos. Entonces, dejemos que el Señor nos guíe y nos pastoree todos los días de nuestra vida. Si queremos salir adelante en cada una de las circunstancias que estamos viviendo, la única solución es escuchar la voz de Dios. Deja que Él haga lo que tenga que hacer y te va a llevar por el camino de justicia. Voy a terminar con lo que dice el Salmo 23 en el versículo 6 en adelante. Cuando tú te dejas guiar por el Señor, dice esta palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces David sabía, si yo no me separo de Dios, todos los días de mi vida me van a seguir el bien y la misericordia. Entonces es lo que te decía. Tienes necesidad de comida, tienes un problema familiar, tienes una situación con tus hijos, tienes un problema de salud, pero Dios siempre estará ahí para darte lo necesario en el momento que tú lo necesites. Entonces, ahí está la bendición de Dios todos los días de tu vida. Pero ¿cuánta gente está separada de Dios hoy? Y todos los días de su vida tienen mal y tienen maldición y todo el tiempo problemas y cosas que ya no haya ni para dónde hacerse, ¿verdad? Pero cuando tienes a Cristo, lo único que te va a perseguir es el bien. ¿Va a haber luchas y problemas? Sí, va a haber luchas y problemas, pero los disfrutas, los pasas. Solamente resiste y Dios sabrá qué hacer contigo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el lugar más seguro para habitar es la casa de Dios. Es ahí el lugar santo. Ese lugar es el lugar perfecto para que nuestra vida esté guardada. Entonces, yo te invito para que busques en verdad a Dios, para que tú le creas al Señor, para que hagas esa voluntad que Dios nos está pidiendo. Nuestra vida tiene que ser una vida santificada, una vida verdaderamente en Cristo. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos diste. Gracias, porque sé que tu palabra penetra hasta partir el alma. Permite, Señor, que asimismo cada familia, cada mujer, cada hombre que están aquí escuchando, Señor, este mensaje, puedan aplicarlo a su vida, que puedan creer, que puedan conocerte, que puedan experimentar y vivir, Señor, esas bendiciones que tú tienes para ellos, que el bien y la misericordia les sigan todos los días de su vida.
Si hay algunos, Señor, que no han podido salir adelante, permite que prosperen en la medida que prospera su alma. Permite, Señor, que ellos puedan salir victoriosos en medio de la adversidad, en la medida que dejan que tú les pastorees. Ayúdales que escuchen tu voz. Padre mío, permite, Señor, que su oído esté atento a tu palabra. Yo te doy gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has dado la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar lo que dice tu palabra día con día para tomar decisiones de manera sabia. Gracias, bendito Dios, por este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Qué bendición. Si tú oraste y tú le has creído a Dios, entonces a partir de ahora vive una vida diferente. Ya no tomes decisiones de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a tu sabiduría, sino haz la voluntad de Dios y deja que el Señor te guíe por ese camino de justicia, por amor de su nombre, como dice la palabra. Y nada te faltará. Nada te faltará. Entonces, si tú le crees a Dios, las cosas sucederán. Si no le crees, híjole, vas a seguir batallando, vas a batallar mucho. Tienes que creerle. No hay otra salida. En Cristo Jesús, hasta la muerte tiene solución. En Cristo Jesús, hasta la muerte tiene solución. Dios es poderoso. Te invito para que sigas adelante y te recuerdo que el día de mañana, si Dios quiere, estaremos en nuestros tiempos devocionales a través de Unción y Gracia Radio. No olvides buscarnos como Unción y Gracia Radio. Encuentras las diferentes plataformas y aplicaciones, descárgala a tu celular y puedes tener el acceso directo a la estación de radio. A las 10 de la mañana estamos transmitiendo tiempos devocional de lunes a viernes. A las 10 de la mañana tenemos un tiempo devocional. A las 7 de la noche, lunes, martes, viernes y sábado tenemos tiempo de oración. Recuerda, tiempo de oración, lunes, martes, viernes y sábado. Esto por Unción y Gracia Radio, por la estación de radio. Transmisiones en video solamente los miércoles, los días jueves y los días domingo. Miércoles y domingo son los días de servicio general y los días jueves tenemos la escuela de discípulos. No faltes a las clases de discípulos, así es que prepárate porque vienen temas cada vez más complejos y temas que son importantes, conocer esa doctrina o esa palabra que Dios tiene para que nuestra vida esté afianzada en Cristo Jesús y no nos dejemos llevar por los vientos de doctrina que hoy en día se predican. Entonces, miércoles y domingo, servicio general. Y el día jueves, escuela de discípulos. Así es que conéctate y comparte también con la gente esas transmisiones, porque sé que en estos tiempos necesitamos más y más de Dios. El ser humano sin Cristo está muerto, está perdido. Con Cristo tiene nueva vida. Gracias a Dios por tu vida y donde quiera que vayas, donde quiera que estés, que la gloria del Señor siempre esté contigo. Bendiciones.